Seguiremos hablando de educación. Ayer veíamos lo que plantea el Frente Amplio en caso de llegar al gobierno y hoy les propongo conocer lo que está planteando la coalición republicana. No será el único tema de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. En la actualidad tenemos un problema importante y es que están concurriendo menos chiquilines, menos adolescentes y menos niños de los que deberían ir a las escuelas y los liceos. Por diferentes factores, entre ellos porque claramente el diagnóstico de la transformación educativa fue errado y no mejoraron los indicadores. La educación no es un gasto, es una inversión, pero bueno, este quinquenio ha sido un quinquenio de recorte en becas, recorte en, las promesas de 130 y pico de liceos que no llegaron nunca, ¿no? Y también recorte de horas a los docentes. También tenemos la pata de la desigualdad que ha aumentado. Entonces, es costoso a veces para las familias que tienen que decidir si los chiquilines tienen alimentación o no. Bueno, van los más chicos a la escuela, pero los que ya van al liceo o UTU se quedan cuidando a los hermanos. Entonces, tenemos un problema ahí que el Estado tiene que volver. La educación pública tiene que llegar a todos desde arranque, no al final, porque incluso, escuchamos en la campaña algunas propuestas realmente que parecen desconocer la realidad de dar un premio al final si no están yendo. Casi hay un 20% de chiquilines que tienen inasistencia crónica en primaria, cuando en gobierno del Frente Amplio se había llegado a un 99% de culminación. Seguiremos hablando esta noche de educación en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ayer veíamos un fragmento de lo que planteaba el profesor Gabriel Quirici de las medidas del Frente Amplio. Como ustedes saben, aquí a lo largo de la historia del Lado B siempre escuchamos todas las voces y en un año electoral y en educación, que es un tema muy importante, también queremos ver y escuchar qué plantean tanto gobierno como oposición en este tema a muy poquitos días del balotaje y es por eso que nos acompaña aquí Gonzalo Baroni, director nacional de educación. Gonzalo, es un gusto siempre recibirte. ¿Cómo andás? Wilmar, muchas gracias por la invitación a todo el equipo y es un placer estar en este momento de a veces de escaso debate, poder un poco contraponer algunas ideas. Y escasas horas de sueño también, ¿no? Bueno, pero la campaña es parte de eso, es parte de esta actividad que es linda, que es la democracia y las elecciones cada 5 años. Bueno, ayer escuchábamos y veíamos a Gabriel Quirici. Tengo entendido que viste el programa también. Debatiste hoy, de hecho, con él. En la radio. Es fácil desviarse ahí con los amigos del Sol. Vayamos a lo que plantea la coalición de gobierno. El punto 16 del programa Gobernar entre Todos habla precisamente de educación. Ahí hay algunos puntos de preocupación en común de los dos bloques, ¿no? Si se quiere, el egreso, el nivel de egreso, la calidad educativa, también la formación docente, que ese es un punto importante. Pero vayamos primero al tema del egreso, ¿no? Que es una preocupación que comparten. ¿Qué es lo que plantean ustedes en ese sentido? Ahí, Wilmar, yo creo que hay un primer punto, vos lo decías muy bien, que no digo exactamente el diagnóstico, pero creo que todos los actores del sistema político tenemos bastante mapeado cuáles son los puntos o cuáles son las carencias que tiene nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que tiene resultados que no condicen con nuestro índice de desarrollo humano, con cualquiera de las mediciones que existen en Latinoamérica, el Caribe y ni que hablar el mundo. El tema es que al final del día, cuando uno va a elegir este 24, inclusive cuando eligió el 27, lo que estás eligiendo es, el diagnóstico está bárbaro, todos discutimos, hay 3,5 millones de directores técnicos, 3,5 millones de especialistas en educación, pero al final del día uno elige cuáles son los caminos. Y en particular acá, este camino, nosotros tuvimos como coalición republicana un ejercicio muy interesante que fue, hasta el 27, todos los que nos encargamos de discutir en cada uno de nuestros partidos lo que queríamos llevar adelante, dijimos, hagamos este ejercicio de en qué estamos en común y tenemos, por razones filosóficas, ideológicas y además porque venimos trabajando prácticamente con todos los referentes de la educación, o en el gobierno o como asesores en el gobierno, nos pusimos bastante de acuerdo y en algunas cosas matizamos y demás. El tema es que la gente lo que va a elegir es los caminos para mejorar o esos indicadores o esos puntos que podemos en algunos casos estar de acuerdo con la coalición del Frente Amplio o en otros casos estamos en desacuerdo con el diagnóstico, pero sobre todo con el camino. Entonces, yo creo que primero, y hoy lo hablamos con Gabriel en el debate, lo que primero hay que combatir es esa desidia o un sector de la población que dice es todo lo mismo. El 24 no votamos todo lo mismo. O sea, tendremos punto de acuerdo y después nos sentaremos a dialogar, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que estamos bien o cuáles son las cosas que capaz no estoy tan de acuerdo, pero te puedo dar mis votos para eso?
está bárbaro porque estamos en Uruguay y es un país de grandes consensos y de grandes puntos de acuerdo. Lo que sí tenemos que tener claro es que no es todo lo mismo. Primero, que los políticos no son todo lo mismo. Segundo, que los caminos no son todo lo mismo. Y tercero, cuando miramos, y ahí te respondo, la tasa de egreso claramente no es lo mismo. La otra vez me habían invitado acá a la producción y estuvimos conversando con aquella propuesta que nosotros habíamos hecho como Partido Nacional, La del bono. en particular del bono educativo, que ahí atacaba un punto concreto que es la tasa de egreso. Nosotros ahora lo que hicimos fue, y en ese momento yo también resisto el tape o la grabada de aquel momento, que decía, después nos sentaremos con nuestros socios de la coalición y hay cosas que capaz no están tan de acuerdo. La victoria fue que hablamos de educación en un momento que nadie hablaba de educación en plena campaña. ¿Por qué? Porque tasa de egreso es un punto clave. Aparte de Haití, no hay ningún país que esté peor que Uruguay en términos de tasa de egreso. Hay gente y algunos posibles debatidores de estas cosas me podrán decir, bueno, pero ese no es solo el único número. Bueno, pero acá estamos hablando que como sociedad tenemos un contrato social que nos pusimos de acuerdo que la educación obligatoria es de 14 años en total. 14 años en total, desde los 4 años de edad, ahora creo que básicamente estamos todos de acuerdo que hay que expandirlo a 3 años, pero hasta lo que teóricamente serían 18 años o lo que sería un sexto año o un último año de bachillerato, o técnico, tecnológico o en secundaria. El tema es que la mitad de la población no lo está cumpliendo. Más allá de que cruzamos la barrera del 50%, no lo está cumpliendo. Entonces ahí proponemos acompañamientos, algunos de carácter multidisciplinario, que son muy claros. Por ejemplo, en los centros María Espínola, que en algún momento teníamos algunos cuestionamientos de actores sindicales o inclusive de algunas figuras del Frente Amplio, que acá lo que proponemos es, tanto en UTU como en secundaria, transformar algunos centros o construir en otro caso para los quintiles más vulnerables, quintiles 1 y 2, la gente que tiene mayores condicionalidades a la hora de terminar la secundaria o la UTU, centros que tengan multidisciplinario, que tengan programas de acompañamiento, que sean de todo el horario, que tengan 3 comidas, que tenga equipos que elijan por 3 años en vez de elegir por 1, como se plantea en muchos casos, y que además tenga un foco específico en los barrios de todo el país que más se necesita. Hoy en día vamos a llegar a un número bastante alto, vamos a llegar a los 60 en el 2025, lo que se propone es cubrir el 100% de los quintiles 1 y 2. La gente me podrá decir, bueno, ¿y por qué si son tan buenos no lo usamos en toda la población? Bueno, sería ideal. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que hay restricciones presupuestales, pero la segunda cosa, que es la más importante, es restricciones temporales. En 5 años no se pueden llegar a construir la cantidad de centros educativos y tampoco está la cantidad de personal disponible para cubrir al 100% de los jóvenes en edad liceal o de UTU para permitir cubrir en este nivel. Ahora vuelvo contigo, Gonzalo. Me acompañan también Antonio Ladra, Daniel Buquet. Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien, aquí estamos. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, me alegro. Arranco entonces. Dale, te escuchamos, dale. Bueno, no, yo cierro los ojos, Sí. lo escucho hablar a Gonzalo Baroni y me parece que estoy escuchando lo que escuché ayer. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay con estos los centros Espínola, lo que planteaba ayer el profesor Quirici y lo que plantea el Frente Amplio y lo que plantea la coalición? ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que primero hay una discusión, Antonio, que es muy pertinente lo que vos planteabas. Vuelvo al principio, no es lo mismo, por ejemplo... Porque no, lo que dijiste sí, en algún diálogo. Sí, No, pero por ejemplo en un diálogo. Te puse un punto que es bien claro, que es... ayer Gabriel planteaba y decía hablar de comunidad educativa. Uno de los aspectos claves de la comunidad o de creación de comunidad educativa es la permanencia y la estabilidad docente, que fue uno de los puntos que ustedes trataban con Gabriel. Sí. Perfecto. El tema es que nosotros tenemos caminos distintos. Durante 15 años no se pudo cambiar, y fue una promesa que la escuchamos acá, la escuchamos en distintos medios de prensa, vamos a cambiar la elección de horas docentes. Bueno, dale, vamos a cambiarla. ¿Qué pasó? Todos los años, los docentes que nos están viendo, las familias que nos están viendo, que en definitiva, inclusive, no porque no esté apreciando la labor docente, pero acá no olvidemos que nosotros trabajamos para las familias, trabajamos para el alumno, y el sistema educativo solo existe por ellos. Después los docentes son el rol más importante de todo esto, pero trabajamos para los alumnos. Lo que hay que tener bien claro es, estos centros, por ejemplo, plantea que elijan por 3 horas los docentes. Nosotros acá por 3 años. Torcimos, por 3 años. Lo que nosotros dijimos es, bueno, está bien que tengan su carga de horas concentrada en un centro, pero además que elijan por 3 años. ¿Por qué? Porque le das estabilidad laboral, pero además le das una estabilidad a la familia que le hace un seguimiento y dice, che, estuve con Antonio. Qué bueno, mirá, estuve con Antonio. Che, mirá que vos vas a tener el hermano, porque muy probablemente o tengas al hermano o al primo o conozcas la condicionalidad que pueda llegar a tener.
Pero aparte hay un tercer punto que capaz está más solapado, es que cuando nosotros tenemos diálogo social, que es muy importante, pero también tenemos claro cuál es el rol nuestro. Nuestro rol es político, de conducción, y cuando algunos sindicatos plantean que no están de acuerdo con la elección de 3 horas, nosotros estamos de acuerdo a discutir y decirle no. En esto no, porque la mayoría de la población quiere una mayor estabilidad, la mayoría de la población entiende y además ve que la literatura internacional, y cuando vos te comparás con el resto del mundo, todo el mundo elige por más tiempo, elige por más cosas. ¿Me podrán decir que falta? Sí, falta, pero hoy en día hay 6 departamentos enteros que eligen por 3 años. Todos los centros María Espínola eligen por 3 años. Esto pasó ahora. Y nosotros ahora planteamos generalizarlo. Ese es un punto, Antonio, te puedo plantear varios más. Primera vez que tenemos 3 comidas a nivel de enseñanza media. Primera vez. Bueno, todo esto, al final, ¿estábamos en desacuerdo o estamos en acuerdo? Bueno, estamos en acuerdo. El tema es que hay que dar los primeros pasos. Escuela de tiempo completo, habían detractores en el Frente Amplio y en los sindicatos de que no era el modelo pedagógico para todo el mundo. Hoy en día estamos todos de acuerdo que, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, hay que universalizar, hay que generalizar, hay que ir a la extensión del tiempo pedagógico. Pero para todo eso hay que pisar algunos callos. Y para pisar algunos callos me parece que hay una gran diferencia, y capaz algún televidente me podrá escuchar, bueno, van a empezar con el tema del cuco de los sindicatos. No, vamos arriba con los sindicatos, discutamos, sentémonos a negociar, pero acá los que conducen son las poblaciones, los actores que eligió la población en general. Y en este caso son los actores políticos o los designados. ¿Pero cuáles son los callos que hay que pisar? Y algunos pisar? callos son de las corporaciones. Esto que hablábamos, elección de por 3 horas, donde se asignan determinados recursos, donde, por ejemplo, hay que entender que algunas áreas hay que hacerlas más amplias y no tan asignaturistas. Y eso implica sentarse y conversar con algunos docentes que hace mucho tiempo son excelentes en algunas asignaturas, pero hay que tender a algo más amplio. Todavía no nos está pasando algo que le pasa a la mayoría de los países en la región y en el mundo, que es escasez muy grande a nivel general de la formación docente. A nosotros nos pasa en áreas específicas, pero poco a poco lo que está pasando es que se está generalizando. En el mundo la gente, lamentablemente, no está eligiendo la carrera docente. Ahora voy a ir, Gonzalo, con Daniel Buquet, pero precisamente en ese tema que mencionás de la formación docente fue donde yo encontré más diferencias entre lo que plantea el gobierno de coalición y lo que plantea el Frente Amplio, que es un aspecto fundamental, ¿no? Cuando uno habla de cambios o habla de educación, ver qué pasa con la formación docente. ¿Qué es lo que plantean ustedes allí? Los informes a nivel internacional, porque a veces tenemos una discusión que es en qué nos basamos para decir estas cosas. Podemos nos miramos el ombligo y decimos Uruguay, cuando en términos absolutos, tiene un crecimiento. Se mira el ombligo y dice, Uruguay tiene una tradición pedagógica, tiene un trabajo y una trayectoria de muchos años que lo hace muy bien. El tema es que cuando vos agarrás, mirás para el costado, en términos relativos, es otra la discusión. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mejores, pero relativamente estamos más cerca de los demás. ¿Qué quiere decir? Que los otros están creciendo muy fuerte, pero sin embargo nosotros vamos arriba, estamos bien, pero no suficientemente bien porque cuando te quedas quieto en un mundo tan dinámico, en realidad te estás atrasando en términos relativos. Los informes a nivel internacional dicen que el techo de calidad de los sistemas educativos lo pone la calidad docente. El docente, mayor calidad, generalmente repercute en varias áreas, no solamente en su conocimiento, su didáctica, pedagogía, sino también su liderazgo, su rol que ocupa. El rol que ocupa es un rol modelo, es un rol que muchas veces las poblaciones lo ven y es seguramente la única persona que tiene un alto nivel educativo, que seguramente es un referente en su barrio, en su área. Por eso siempre nos encontramos muchos docentes que están metidos en roles de representatividad, están metidos en roles sociales, que son los fundadores o creadores de ONG. Nosotros ahí tenemos una diferencia con el Frente Amplio, que creo que es bastante clara. El Frente Amplio intentó en 3 oportunidades crear una universidad de la educación. En 3 oportunidades terminó fallando por no conseguir consensos, por no conseguir votos fuera del Frente Amplio y además por plantear un modelo educativo que en realidad nosotros no estamos de acuerdo. Y acá, para ser bien claros, nosotros no estamos en contra de una universidad de la educación por un tema de cogobierno. Saquemos ese cuco. No es un tema de cogobierno, no es una discusión sobre el cogobierno. Yo surjo del cogobierno del UDELAR, muchos de los que estamos en la educación en la coalición surgimos de ahí. El tema no es el cogobierno. El tema es, las universidades pedagógicas, cuando uno ve los modelos a nivel internacional, muestran ser endogámicas, muestran ser muy buenas en términos de didáctica, en términos de teoría pedagógica, pero no están cerca de la creación y de la frontera del conocimiento en áreas específicas, en la asignatura. Ejemplo bien claro, un profe de biología.
hemos tenido muchos profesores buenos en biología a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, no hemos quizá tenido la potencialidad de los mejores profesores de biología. ¿Por qué? Porque ese profe de biología tuvo quizá muchos docentes de formación docente muy buenos en términos didácticos, en términos de experiencia en formación docente. Estuvo muy cerca de los laboratorios de primera línea que están los Rafael Radi, que está la UDELAR trabajando, la UTEC trabajando en primera línea, las universidades privadas en primera línea, quizá algunos, no la mayoría. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que las facultades de educación en el mundo están en diálogo y navegan con la creación del conocimiento, con la frontera del conocimiento y no se encierran solo en términos educativos. Y además, la Universidad de la Educación no puede ser una segunda opción de carrera. Es la carrera más descentralizada en el país. Es una cosa que siempre señalamos y decimos, acá está la vocación. Ah, pero ¿qué? ¿Un ingeniero no tiene vocación? ¿Un economista no tiene vocación? También tienen. El tema es que no podemos cargarle solo a lo vocacional, a lo educativo, y además solamente señalarlos y decir, bueno, queremos la excelencia, pero dialogan solo entre docentes. No, tenés que dialogar con los mejores biólogos, tenés que dialogar con los mejores estudiantes de física o investigadores en física, en matemáticas, en historia y en todas las asignaturas posibles. ¿Por qué? Porque la creación del conocimiento tiene que estar en línea, porque eso impacta en el modelo de país. Cuando nosotros vemos que no hay estudiantes en STEM, en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, es porque muy probablemente muchos jóvenes, cuando van a elegir qué carrera van a hacer para adelante o qué quieren seguir estudiando, muchas veces lo que les pasa es que su modelo, su rol, el que probablemente estuvo adelante, che, todo bien con las mitocondrias, pero me embole un poco todo esto. O quizá, lo estoy simplificando y alguno me podrá agarrar fuera de contexto y no es así. Yo lo que quiero decir bien claro es, vos necesitas haber tenido una motivación en el momento que vos estás desarrollando tu adolescencia, el conocimiento, tus preferencias y demás, que diga, qué copado estudiar esto. Esto es lo mejor que quiero hacer. Y no todos terminar con el cariño que les tengo, inclusive en mi carrera, economistas, abogados, maestros, o quizá médico, pero nunca eligen ingenierías, nunca eligen biologías, nunca eligen artes. Son cosas que tenés que tener un docente que haya estado o en la creación del conocimiento o en la frontera del conocimiento de una manera muy cercana. Daniel Buquet, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ni que hablar que la educación es muy importante, ¿no? Cualquier país. ¿Vos lo viste metido en la campaña esto, en el intercambio entre los candidatos, los políticos y los sectores? El tema aparece recurrentemente, a la población le importa. No es el tema principal, pero si vos mirás los temas que aparecen en las encuestas, educación siempre se mete ahí tercero, cuarto, quinto, con un porcentaje minoritario. Es un tema que involucra, yo diría que la mayoría de la población, ¿viste? Porque los que no son estudiantes de nivel superior, digamos, los votantes que son estudiantes, bueno, son padres, tienen hijos en el liceo, en la escuela, les preocupa la educación. Y además, bueno, se ha generado toda una visión muy negativa del estado de la educación en Uruguay. No digo que los técnicos, ¿no? Pero en el discurso público, a ver, periodistas que te digan, no, porque en este país la educación es un desastre, ¿no? O comentarios de ese tipo que se dan por consensuales, ¿no? Cuando en realidad no es así. Los diagnósticos son mucho más matizados, hay elementos positivos, hay algunos avances y falta mucho. Yo creo que en este tema en particular, obviamente en seguridad también, hay otros temas donde se contrastan visiones, pero yo creo que acá hay un tema que a veces divide las aguas en términos de una grieta, ¿viste? Y ahí los sindicatos son muy importantes y el vínculo de los sindicatos con el Frente Amplio es muy importante. A ver. Y bueno, porque desde ese ámbito, no digo que esto sea el discurso del Frente Amplio, ¿viste? Pero desde los sindicatos es, quieren reformar, voy a hacer una caricatura, por supuesto, pero quieren reformar la educación para construir seres dóciles al neoliberalismo, que no sean críticos y que acepten la explotación, ¿no? Ese es el modelo. Del otro lado, también se transmite a veces una visión donde, no, los docentes lo que quieren es tener un centro de adoctrinamiento de jóvenes revolucionarios, ¿no? Y se quieren apoderar. Entonces, eso lleva como a una especie de grieta donde los sindicatos son muy importantes y entonces acá para mí hay dos riesgos, ¿no? Hemos padecido ambos riesgos, o hemos sufrido las consecuencias. Uno es, bueno, está bien, yo voy a tratar de hacer algunos cambios en la educación, pero entonces lo voy a hacer con los docentes
Esto es el Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, los docentes reclaman poder, reclaman lugares y casi que, si fuera por los docentes, ellos tienen que gobernar la educación. Entonces, el Frente Amplio puede hacer muy pocas cosas, y pudo, de hecho, tuvo frustraciones conocidas, ¿no? Precisamente tratando de imponer algunos cambios que los docentes no le llevan. Del otro lado, ahora le preguntaba por los callos que quería pisar Baroni, vamos a hacer esto en contra de los sindicatos. Le vamos a pasar por arriba. No quiero decir que haya dicho eso. Pero quiero decir, para mí ninguna de esas dos cosas, en esas posiciones no vamos a resolver el problema. Más en este escenario donde ahora se puso de moda en los discursos, bueno, el próximo Uruguay es el del diálogo y la negociación. Hoy está puesto sobre la mesa. No, por eso, nadie tiene mayoría en la versión más light, nadie tiene mayoría. Para cualquier legislación que vos quieras pasar, hay que buscar algunos acuerdos. Bueno, así no. Es decir, yo creo que la educación requiere cambios. Este problema del egreso de bachillerato, que es el problema, digamos, es el indicador en el que Uruguay está peor, pero notoriamente peor, que es un problema que tiene que ver con la exigencia del bachillerato, y esto es un problema hasta en el discurso político y de los técnicos, porque todos te quieren decir, no, pero vos lo que no podés es rebajar las exigencias para que todo el mundo egrese. Perdóname, en América Latina egresa mucha más gente porque se rebajaron las exigencias. De hecho, no se rebajaron. Cuando se pusieron muy por debajo de las exigencias uruguayas. Yo soy un protagonista de eso porque yo hice mi bachillerato en México. Sé de lo que estoy hablando. Bueno, vos necesitas reformar esas cosas, incluyendo las exigencias, incluyendo el contexto, el acompañamiento, todo para que la gente siga dentro del sistema, para que haya capacidad de retención dentro del sistema, con los docentes como aliados, tirando todos en la misma dirección. Entonces, ni hacer lo que los docentes quieren, o los sindicatos, vamos a aclarar, los sindicatos no son todos los docentes, pero los sindicatos tienen mucha representatividad, no hacer lo que ellos quieren, pero no va a funcionar una reforma en contra de los sindicatos. O por lo menos son los peores escenarios. Entonces, bueno, tal vez la perspectiva de un gobierno donde la necesidad de negociar es más imperante genere condiciones para buscar algún camino intermedio donde todos acompañen en la misma dirección, que creo que ese es el desafío de la educación uruguaya. Ahora voy contigo de vuelta, Antonio, pero tomo esto, Gonzalo, que decía Daniel, ¿no? Porque, bueno, en este gobierno los sindicatos de la educación dicen que no fueron tenidos en cuenta en el tema de la transformación educativa, es un reclamo que mantienen, y de hecho también están diciendo que gane quien gane, bueno, ellos deben ser tenidos en cuenta en cualquier cambio que se proponga. ¿Cómo lo tomás eso a partir de este planteo y estas propuestas que hace la coalición? Yo tomo buena parte de lo que dice Daniel, que podríamos, creo que ponernos bastante de acuerdo en esta visión, que en Uruguay el sentido de participación es muy importante. El tema es que vos en algunas áreas tenés como esa discusión histórica que se ha dado, sobre todo en lo cambio, lo político y lo técnico, de qué áreas, yo qué sé, la salud, la educación es, si no somos médicos, ¿por qué estás hablando de la salud? Si no sos educador, ¿por qué estás hablando de educación? Y yo entiendo porque a veces estás hablando como de áreas muy específicas, está estudiado en la política pública, de que los cambios en esas áreas son muy críticos. ¿Por qué? Y en particular voy a hablar de la educación. En la educación hay un sentido muy conservador que excede lo que son las izquierdas y las derechas. Muy conservador en el punto claro de que es uno de sus cometidos. La educación, uno de sus cometidos que tiene la sociedad es conservar ciertas tradiciones, transmitir cosas de la sociedad que nuestros abuelos, nuestros padres, el idioma, la cultura, el socializar, de qué forma, hasta cuando tenemos el espacio de alimentación en una escuela, es un espacio educativo más. ¿Por qué? Porque estás socializándote, estás aprendiendo, hay un montón de cosas, pero también tiene un componente muy conservador. Y cuando tenemos esta discusión, en particular con los sindicatos, nos encontramos con distintas áreas, nos encontramos con representantes, porque a veces hablar de sindicatos es una cosa demasiado homogénea. Y no es así. Los sindicatos son muy heterogéneos, son federaciones que además cuando hablas por departamento encontrás distintos diálogos, encontrás distintos representantes, encontrás representantes que te dicen directamente no me gusta ser
educador, no me gusta dar clases, y encontrás otros que dicen, prefiero estar representando a los docentes que estar adentro de un aula. Encontrás a otros que los ves en la frontera todo el tiempo ahí, dando la batalla, discutiendo, trayendo la mejor innovación posible dentro del aula. El tema es que cuando vos generás determinados cambios, vuelve la parte conservadora. La discusión ahí yo creo que es bien clara, cuando no es lo mismo cuando se sienta el Frente Amplio a dialogar con los sindicatos que cuando nos sentamos nosotros por un tema hasta de génesis. Y es válido, es lógico. Hay normativas que amparan el sindicalismo, por suerte, en este país, y nosotros las respetamos. Lo que está bien claro es que manejamos otras temporalidades. Temporalidades que no pueden pasar 15 años para llevar adelante algunos cambios. Porque cada día que pasa hay un reloj que suena ahí, tic-tac, un joven que se va. Es un joven que se va. Ahora no recuerdo el número, pero estábamos hablando de que estaba pasado en minutos la cantidad de minutos que un joven se iba. Cada tantos minutos se iba del aula un joven. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, hablamos con sentido de urgencia. Entonces, a veces, ahí vos tenés como lo que se puede llamar un trade-off o un ida y vuelta en, está bien, el tiempo, el diálogo, que es muy importante. Y a veces terminás sacrificando esas cosas que son válidas, son muy importantes. Y el diálogo, lo que dice Antonio, che, estamos en el momento del diálogo. Daniel, estamos en el momento del diálogo, bárbaro. Pero también no podemos dejar de lado que el ratito ese que a veces nos tomamos hasta de más, porque está bien, el diálogo totalmente transparente es importante. Pero a veces cuando es una tranca, otra tranca, y a veces es, en realidad hay otro propósito detrás en algunas discusiones, hay jóvenes que están yendo. No podemos poner de rehenes a los jóvenes, no podemos poner de rehenes a las familias. Entonces, diálogo suficiente, necesario, pero no en contra del objetivo final que son los estudiantes. Todos los días se van estudiantes de las aulas. Antonio. Sí, ese sentido de urgencia que dice Baroni es cierto. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo que estamos con un sentido de urgencia. Yo creo que desde la reforma de Rama hasta acá. Entonces, claro, es difícil que nos lleve tanto tiempo para poder hacer algún cambio. Pero voy a ir a otra cosa. ¿Cómo se plantean la coalición esta situación social que tenemos hoy, que es gravísima, donde matan chicos, un chico que estaba estudiando el otro día, entran y lo matan, donde tenemos barrios donde hay problemas de inseguridades muy grandes y que ya han cruzado la frontera de lo que son los barrios, digamos, marginales o rojos, como se los llama. ¿Cómo hacemos para que la escuela en esos barrios enseñe lo mismo o pueda enseñar lo mismo que la escuela que está en un barrio, digamos, que la escuela Grecia, por poner algún caso? Porque todos tienen el mismo programa, todo lo mismo, pero no aprenden lo mismo. Hay una urgencia en un lado y otra urgencia en otro, ¿no? Bueno, yo creo que arranquemos desde el punto de vista de que no todos tienen que ni aprender lo mismo ni aprender de la misma forma. Ese sistema afrancesado que es un poco el inicio o un poco en lo que se inspiró mucho de nuestro sistema educativo, de que todos aprendemos igual, de la misma forma, con la misma velocidad, es algo caduco, es algo que no está. Lo contextual, el barrio, la zona, la comunidad educativa tiene mucho que ver. Por eso muchos centros educativos tienen como un eje principal, lo tienen todos, pero algunos lo marcan más, un plan de centro, donde se lleva adelante determinadas prioridades, donde hay determinadas adecuaciones. Uruguay, cuando mirás la mayoría de los datos en comparación internacional, te muestra que es de los que menos adecuación curricular pueden tener, porque es muy centralizado, porque se busca y está todo el tiempo esa atención de que tiene que aprender lo mismo el chiquilín de un barrio que el que está en el norte del país, bueno, con el que está lejos o cerca del sistema productivo. O sea, sí. Hay mucha discusión en eso. Lo que me parece que está bien claro es que tenemos que romper el paradigma, que para mí está muy equivocado, que durante muchos años lo he escuchado, e inclusive en esta campaña lo he escuchado, de que si vos planteás algo distinto para una zona distinta, estás estigmatizando. Basta, no estás estigmatizando. Hay prioridades distintas, hay zonas distintas. Y con eso no estás diciendo, ay, pobrecito. No, estás diciendo que en realidad hay prioridades distintas. Yo di clase en contexto vulnerable muchísimo tiempo. Y mi mayoría de la clase, la mayoría del tiempo de mi clase, era no enseñar matemáticas, que era mi área en ese momento, sino era más bien, che, ¿por qué no viniste a clase? Lo iba a buscar a la casa. Estábamos en el momento de alimentación, en el momento donde desayunábamos juntos, donde comíamos, en el momento, che, ¿y qué vas a hacer después? Che, no faltes, mirá que ese muchacho que te ofreció eso en realidad no está tan bueno, consumo problemático.
violencia intrafamiliar, muchos de esos aspectos. El tema es que a veces la sociedad le pone unas expectativas muy cargadas a la escuela, a la maestra, al profesor, a la profesora, que a veces es un tema de social, un tema de fractura social que está pasando. De redes, claro. ¿Qué está pasando? No es lo mismo el Antonio que está en algunos barrios de Montevideo, que si tiene un problema que está cerca o lindado con la justicia, es muy difícil. Vos levantás un teléfono y probablemente tenés un abogado amigo, alguien que te pueda apoyar, que te pueda asesorar. Y ahí seguramente no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay una red social que se rompió hace mucho tiempo. No tienen apoyo, no tienen acompañamiento. Bueno, esa discusión, lo que tenemos que tener bien claro es que no es lo mismo lo que hay en un barrio que en otro. Para eso no es estigmatizar, para eso es no ser hipócrita, es tener la realidad bien clara. Y acá tenemos otra diferencia. No es lo mismo votarnos a nosotros que votar al Frente Amplio. Y yo no digo que sea mejor o peor. Cada uno lo valorará y en su casa en este momento lo estará valorando. Y estará ahí diciendo, este loco, ¿qué pretende? Yo lo único que pretendo es decir bien claro, para mí no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos drama en decir, esta escuela es de Quintil 1 y necesita otro tipo de apoyo, necesita más plata, necesita mejores maestros. Si nosotros, y hace poco tuve una discusión con un actor sindical, le queremos pagar más al docente que va a ese lugar, no es porque le estamos diciendo, che, mirá que vas a un lugar jodido. No, le estamos diciendo porque, mirá, te vas a encargar de otras cosas. Otras cosas que capaz en la escuela Grecia, la que nombrabas, Antonio, no las vas a tener que hacer. Porque no, hay algunos, no quiero nombrar, pero hay algunos aspectos básicos que ya los pasás por alto. Tenés una familia, una mamá, un papá que va a estar a la salida, que te va a estar esperando, que si tenés un problema te va a acompañar de otra forma, que tiene hasta apoyo económico de otra manera. En esta zona, el Estado tiene que estar más presente. Porque el Estado al final del día, y parece cliché, pero es así, es el amparo de los más débiles, es donde más tiene que estar. Y si tiene que agarrar y señalar y decir, acá las cosas no están funcionando y tenemos que atacarlo de otra forma. Es muy ballista eso que dijiste, ¿no? Pero el Uruguay tiene un ADN ballista. La coalición tiene que a mí ballismo. me podrá gustar más o me podrá gustar menos, pero el que el Estado esté presente también tiene mucho de humanismo cristiano, ¿no? El Estado en su justo término, ¿no? Ni demasiado mercado ni demasiado Estado. La sociedad civil en el medio marcando determinadas cosas. La sociedad civil en el Uruguay, ¿por qué está muy marcada? Por la partidocracia. La partidocracia que marca justo un punto bien claro entre ni tanto Estado metido en mi vida, ni tanto mercado liberado para que todo haga lo que quiera. Hoy que hablabas de las inasistencias, ¿no? Allí en el programa de la coalición de gobierno se habla de un sistema de información diaria, ¿no? Como para tratar de revertir esta situación. ¿Cómo funcionaría y qué impacto podría llegar a tener eso? ¿Sistema de qué, perdón? De información, o sea, cómo Sí. hacer un seguimiento de cada uno de los Bueno, chilenos. hay un tema que viene trabajando, que pasaba en administraciones anteriores, pasó con el Frente Amplio y se continuó en este momento, que tenés determinadas plataformas de seguimiento que vos tenés bien claro cómo va pasando. El sistema Guri. El sistema Guri que vos tenés bien claro básicamente dónde está ese niño, esa niña, cuál es la trazabilidad, llamémosle, ¿no? Estos aspectos colaboran muchísimo con la maestra, el maestro, que cuando va a hacer ese abordaje tenés un sistema que te permite decir, ¿qué le pasó a Wilmar? Bueno, Wilmar tiene determinado contexto, lo podemos apoyar de esta forma y demás. El tema es que muchas veces, y creo que es uno de los principales desafíos en esta segunda generación de la transformación educativa que nosotros tenemos que trabajar, es quitarle burocracia a los docentes. Los docentes hoy en día tienen un montón de información, tienen que ofrecer mucha información, pero están abrumados por toda la burocracia. Están abrumados porque estoy pensando dónde tengo que elegir horas. Estoy pensando si me toca acá cerca de mi casa me tengo que tomar 3 ómnibus. O tengo que estar a 50 kilómetros, porque muchos docentes tienen traslados muy largos. Sobre todo en el interior del país, estamos en un canal montevideano, pero en el interior del país pasa muchísimo, que tengo que elegir horas fuera de mi departamento. Bueno, ese tipo de cosas las tenemos que alivianar. Y estos sistemas de información lo que tienen que hacer, y ahí tenemos que usar inteligencia artificial, tenemos que usar machine learning, por ejemplo, pasar la asistencia todos los días, tener claro qué es lo que está sucediendo. Bueno, ese tipo de cosas, la información tiene que servir para ayudarte y no para complicarte. Estoy llevando adelante una planificación de mi clase. Bueno, ¿cómo me puedo asistir? Hoy en día hay algunas inteligencias artificiales generativas, ChatGPT, que se utilizan, no estoy haciendo chivo ni nada, pero hace poco estuve con un docente en Paysandú que había metido todo el marco curricular y los programas y los planes y lo había entrenado. Entonces, el profe Daniel agarraba y decía, che, yo doy clase de historia en tal año, esto, no sé qué,
planificación porque voy a dar tales temáticas y quiero basarme en tales competencias. Y te tiro un ejemplo que vos, en vez de estar 3 horas el fin de semana, además de corregir, además de... tenías una base que a vos te permitía acomodar minuto a minuto, cómo avanzar, cómo... Bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que usar más. La información, la tecnología, la trazabilidad. Y aparte también, porque hay algunos mecanismos que funcionan muy bien, que es la alerta temprana, por ejemplo, en las inasistencias. Ayer yo escuchaba a Gabriel y me dio ganas hasta responderle que decía, no, porque la transformación educativa ha aumentado las inasistencias intermitentes. Gabriel, ponete a leer todo lo que ha pasado en la región. En el mundo aumentaron después de la pandemia las inasistencias intermitentes cerca del 20%. En el mundo. Y Uruguay no escapó a eso. Y lo que ha pasado, porque le pasa a la UDELAR, le pasa a las universidades privadas, le pasa a la escuela de barrio, le pasa al liceo de barrio y a la UTU. La gente toma menos valor presente de estar ahí en el aula, pero después lo miro, después lo veo por otro canal de información. Las familias lo han llevado adelante. Ceibal, un datazo en este último periodo, ha logrado, tiene una unidad que trabaja con el comportamiento. Una unidad de comportamiento. Que ha hecho algunas intervenciones puntuales, por ejemplo, mandarle un mensaje a familias diciéndole, che, mirá que es muy importante que mandes a tu hijo. Mirá que es muy importante tu hija que hace 2 días que no viene, traela de vuelta, acordate que la educación le va a aportar esto, esto y esto. Y ha cambiado radicalmente. Sí, de hecho, bueno, Ceibal ese está tipo de destacado cosas. también en el programa, ¿no? Se habla y se... Pero ahora hemos logrado que Ceibal esté metido en la vida cotidiana de los jóvenes, que fue una gran creación del Frente Amplio, pero que ahora se ha profundizado y se ha puesto en el lugar que corresponde, no en presidencia, con independencia, pero dentro del sistema educativo. Gonzalo, te agradecemos mucho la visita. Da para largo. Da Muchas para gracias. largo, sí. Sí. Por eso también ayer teníamos la propuesta del Frente Amplio, hoy queríamos hablar contigo para conocer la de la coalición. Insumos para que la gente después resuelva, defina, pensando en el 24. Siempre es un gusto charlar contigo. Siempre estamos para dar una mano y bueno, vamos arriba este 24. Hasta la próxima. Gracias. Daniel, Antonio, gracias. ¿La seguimos también en la semana? Claro. Hasta la próxima. Hay pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. En Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, habló Alejandro Basteciano, habló con Lado B, habló con Martín Duarte, que me acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Martín? Bueno, tuvimos la chance de encontrarlo acá por Montevideo y poder conversar de algunos temas. Uno siempre quiere tener una entrevista más en profundidad, pero bueno, compartimos un mano a mano donde habló en particular de la campaña política y de su mirada acerca de 2 figuras. Él ha declarado en varias oportunidades como que sintió que le soltaron la mano del Partido Nacional y en particular le consultamos sobre Álvaro Delgado y sobre la calle Pou, entre otros temas. Obviamente es un fragmento bastante reducido de la nota, pero bueno, con algunos titulares interesantes, ¿no? A propósito de figuras del gobierno que tuvieron en cargos ejecutivos y también cómo operaba él dentro de la interna. Bueno, lo vemos entonces. Dale, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Vos crees que fuiste un costo político del Partido Nacional? Yo creo que fui imagen tomada de los dos lados, ¿no? De los dos lados, oposición y el tema de la coalición del gobierno, ¿no? Y con Delgado en particular, ¿qué opinión tenés? Mirá, no opino porque quiero respetar estos días que faltan para la elección. Entonces, En su momento dijiste que tenías varias preguntas, para 6 preguntas. claro, preguntitas siempre hay, ¿no? Cuando hablan de uno, está bueno preguntar, está bueno contestar. Yo preguntar, porque es como dije hoy acá. ¿Sentís que él habló mal de vos? Y ¿sabes qué pasa? Mirá, cuando él dice yo no lo hubiese contratado, yo pregunto algo. No me contratás a mí y contrata a un asesor que rompió documentos que hoy están investigados por la justicia. Entonces, esas cosas a mí, es como dije, el tema del informe, de lo que hablar, queda. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Aparte no vale la pena hablar de un privado de libertad, porque yo no era el gobierno, yo no estoy nadie, yo era un empleado. Me trajo él arriba, ¿entendés? ¿Le hubieras votado a Delgado? Yo no lo voto y mi familia no lo votó tampoco. ¿Por qué? Porque a mí no me genera confianza. Ya con esto de lo que habló mitómano, esto, lo otro, creo que ahí se fue un poco de respeto. La familia sufrió mucho, entonces aconsejé no votarlo. ¿No le crees? No, te digo la verdad, no lo he escuchado tampoco. Es más, lo veo en la tele y cambio canal.
Una vez hablando con tu abogado me dijo que recibiste varias llamadas estando en cárcel y saliendo para que hablaras. ¿Recibiste muchas llamadas políticas? Sí, recibí, claro que sí. Sí. Pero ¿De ambos partidos? Tengo eso todavía de la lealtad de los códigos, ¿entendés? Siempre fui igual, me cuesta cambiar, teniendo líos con mi familia también, discusión y todo, pero la verdad, no. Creo que ahora no es el momento estamos definiendo algo, de yo participar de algo que pueda perjudicar, ojo, a un lado y otro, porque a veces, viste que hablando perjudicamos a los dos lados, ¿entendés? Vos convocaste a tu familia a votar en blanco. Ahora esta elección sí, claro que sí. ¿Y en la anterior? En la anterior votaron a Gustavo Sacchi. Mis hijos y varios de mis familiares votaron a Gustavo. ¿Por qué? Y te digo la verdad, porque fue el que se preocupó un poco por mí, me fue a ver, habló conmigo. ¿Te invitó a hacer política? No, nunca hablamos de eso. Nunca hablamos. Con Gustavo sí que no hablamos de eso. Con otras personas sí hablamos, con él no. ¿Con quién? No quiero decir porque no vine al tema ahora. ¿El Partido Nacional o el Frente Amplio? No lo voy a decir. Yo por un tiempo no puedo hacer política, porque no puedo votar tampoco. Se portó bien, habló con la familia mía, se puso a disposición y le dio buenos consejos. La verdad que es bravo para la familia cuando uno está privado de libertad. Es muy bravo. Entonces que alguien se le arrime que no te conoce, hay que valorarlo. ¿En la calle Pou cómo quedó la relación? No tengo relación, la verdad, hoy en día no tengo relación con él. ¿Sentís que te soltó la mano? Yo pienso que a lo primero creyeron todo lo que se dijo, todo el humo que había, todo eso, asestiano, y después pienso que fue favorable para ellos decir, correrme al costado, decir, sí, es un delincuente, como dijo Heber. Bueno, eso creo que sí, que me soltaron un poco la mano, ¿no? ¿En la calle Pou en particular? Y yo pienso que él se lleva mucho. La calle Pou, el presidente de la República, siempre está tomado de tiempo. Hay gente que son los que están al lado de él, que son, pues yo lo veía, trabajaba ahí, que son los que le van dando información y le van acercando todo lo que él quiere saber. Mencionaste a la FLU, por ejemplo. Y porque la verdad, yo con la FLU tenía buena relación. Ahora, yo no voy en contra de la FLU, Yo no estoy hablando de la FLU. Yo estoy hablando de Delgado, que dice que a mí me contrata, pero contrató un asesor. No te olvides que el asesor es el que encamina después al candidato, vamos por acá, vamos a hacer esto, el tema estratégico. Entonces, a mí no, y a él sí. Hay que tener ojo con los archivos en este paisito. Mucho ojo con los archivos. ¿Qué pensás que no se haya investigado la totalidad del celular del presidente de la calle Pou? Pero de verdad te digo que no hay nada. Yo te decía la verdad, pues yo lo he dicho, no había nada. No teníamos nada para que diga, ahí había laburo. ¿El perfecto, por ejemplo, con Abdala? Pero el perfecto fue una información que yo le paso, que yo no le escribo a él. Yo le paso un comunicado que me hace a mí narcótico, ¿entendés? Pero también está claro también que yo a narcótico le digo bien claro, no tomen esto políticamente. Es solo saber si en esa casa se vendía droga, nada más. No era nada contra Abdala. Sí, el fanatismo político, la euforia política, que no, vamos a matar. Vos dijiste, vamos a hacerlo mierda, que tenemos esto. Pero esto es fanatismo. Yo creo que en la interna muchos hablamos así. Lo que pasa que esto a mí se me conoció por un audio. Pero creo que todos hablamos medio, ¿entendés? Somos uruguayos, somos fanáticos. ¿La calle Pou te pidió que le colocaras un GPS a la moto eléctrica del hijo? No, yo hago eso porque yo soy el jefe de la seguridad y el botija se me va al liceo solo, no quiere ir con la custodia. Yo como jefe tengo responsabilidades y tengo que saber dónde anda el hijo. Eso es así. ¿Lo hiciste por cuenta propia? Sí, claro, yo no tengo por qué pedir. En esas cosas, en temas de seguridad, aparte fui yo a buscar la moto, fui yo a comprar la moto y yo estoy claro que le pongo GPS. Pero no se asusten por los GPS, porque GPS tienen todos los autos del Estado. ¿Tá? Y no te olvides que es el hijo del presidente y el hijo menor del presidente. ¿Cómo yo no voy a saber dónde está el hijo menor del presidente? ¿Y él te preguntaba dónde estaba? ¿El presidente? No, porque yo tenía la capacidad de saber dónde estaba. Si el presidente me pregunta o algo, sí, está en tal lado. Pero tenés que controlar. Es el hijo del presidente de la República, ¿no? Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.